Bendiciones para todos, feliz domingo, feliz comienzo de semana. Me gustaría que puedas saludar a las personas que tienes a tu alrededor, darle la bienvenida. Si no le conoces, conózcale. Sean bienvenidos todos los que nos acompañan hoy a nuestro servicio de nuestra iglesia Ancla de Vida. A ver, ¿y cuántos estamos anclados en Cristo Jesús? Amén, hermanos, qué bueno. Pueden tomar asiento, mis queridos amigos y mis queridos hermanos. Muchas bendiciones para todos. Y si alguien viene por primera vez, queremos que se sientan en casa, bienvenidos, que se puedan sentir en familia también. Hoy quiero continuar una serie que comenzamos la semana pasada. Mi anhelo con esta serie es que nuestra mentalidad pueda ser verdaderamente transformada. Que nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión como cristianos pueda ser transformada por completo. Ese es mi anhelo y mi oración. Y creo que esa es la mentalidad que debemos tener como cristianos y como hijos de Dios. ¿Y tiene que ver en torno a qué? Bueno, a lo que es el corazón de toda la Biblia. El corazón de toda la Biblia. Indiscutiblemente, estamos hablando del Evangelio. Y esto es algo maravilloso. ¿Cómo el Evangelio lo abarca todo? ¿Cómo el Evangelio puede impactar todas las áreas de nuestras vidas? ¿Y cómo es que necesitamos el Evangelio todos los días? Pero saben, hoy en día necesitamos ser transformados y reformados. Porque así como en los años 1500, la iglesia tuvo que experimentar una reforma, yo creo que hoy la iglesia evangélica también necesita experimentar una reforma. Tanto así que muchos se catalogan o se llaman evangélicos. A mí me preguntan, pastor, ¿usted es evangélico? Y le respondo con mucha sinceridad, depende de lo que en tu mente es ser evangélico. O sea, me tienes que explicar primero qué es ser evangélico para yo poderte responder, porque hoy vemos tantas cosas que a veces uno ve ciertas prácticas y uno se asusta. Yo no sé si te pasa a ti, pero me pasa a mí que cuando veo a veces ciertos videos de ciertos pastores, sinceramente, yo sé cuán alto, cuán grande es el llamado de ser pastor. Pero cuando usted ve el comportamiento de muchos, a veces uno lo que queda es como expuesto. Al punto que uno dice, por eso es que tantas personas hablan mal de los pastores, del evangelio, de los cristianos, y no es por el evangelio. Por eso necesitamos comprender el evangelio. Y tenemos un desafío, evangelizar a los evangélicos. Eso me motivó a abrir un programa de radio, los de lunes a viernes en Dinámica. No estoy haciendo publicidad, nada más lo estoy mencionando, aunque valga la publicidad. Y el propósito del programa es compartir verdades del evangelio. La sinopsis del programa es verdades transformadoras del evangelio para cada área y para cada día. Es decir, que tiene que ver con mucho de lo que te voy a estar compartiendo también el día de hoy y que vamos a estar compartiendo
en toda esta serie. Partimos del mismo punto. Si nos llaman evangélicos, un ejemplo por así decirlo, yo tengo que preguntar, ya va, primero, ¿qué es para ti ser evangélico? Porque a veces relacionan al evangélico con ciertas prácticas, que de las cuales muchas de ellas yo tampoco estoy de acuerdo. Por eso me aferro a la palabra cristiano y anclados en Cristo. Pero sí creo completamente en el evangelio. Es decir, que me considero un ministro del evangelio. Y que nos consideramos una iglesia que cree y predica el evangelio. Entonces necesitamos comprender el evangelio. Pero pregúntale a 10 personas cristianas, ¿qué es el evangelio? Y te van a dar cada uno una definición completamente diferente. Perdieron de vista el evangelio. Y hoy en día hay tanta información y tantas cosas que no son, que terminan diluyendo el evangelio. Que esa es por supuesto, una estrategia del enemigo. Si no puedes destruirlo, al menos dilúyelo. Y ya eso deja de ser el evangelio. Quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 21. La semana pasada leí los primeros versículos de este capítulo. Hoy quiero darle continuidad. Es decir, si no estuviste la semana pasada, esta prédica como esta está siendo grabada y queda en nuestro canal de YouTube para que puedas ver la primera parte. Amén. Muy bien, Colosenses 1:21, y dice así la palabra, en este caso el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Cuando Pablo escribió esta carta estaba desde la cárcel. Y le dice así, y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente. Enemigos de Dios. Haciendo malas obras, ahora han sido reconciliados indiscutiblemente por causa de Cristo. Versículo 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte del Señor, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecieran fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. Para mí, esta es una meta. Y una meta que tenemos como iglesia. ¿Cuál meta? Permanecer fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído. Vamos a repetirlo todos juntos. Diga, nuestra meta está en permanecer fundados y firmes en la fe. Diga conmigo, sin movernos de la esperanza del evangelio de la cual hemos oído. ¿Cuántos dicen amén? Hoy deseo continuar con la serie que lleva como título, quiero que lo digamos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Una vida centrada en el evangelio. Así debe ser nuestra vida. Me encanta una frase de uno de mis predicadores favoritos. Partió el año pasado con el Señor. Tim Keller. Tim Keller decía que en la vida cristiana el evangelio no solamente es el ABC, sino que el evangelio es desde la A hasta la Z. Porque la gente cuando escucha que es el ABC, no, ya yo conocí el evangelio. Sí, yo conocí el evangelio hace 10 años, hace 20 años. Sí, yo conozco el evangelio. Pero esa es una manera demasiado reduccionista, minimalista de ver el evangelio. Es una forma de reducir el evangelio
a una mínima expresión, lo cual te conlleva a simplificarlo. Cuando más bien el Evangelio debe cada día crecer en cada uno de nosotros. La semana pasada leíamos Colosenses 1 desde el versículo 3. Vamos a hacer un repaso rápidamente. Pablo comienza la carta diciendo: siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, quien es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de la fe de ustedes, le está diciendo a los colosenses, he oído desde la cárcel de la fe de ustedes. Epafras le había dado un buen reporte, quien era el pastor de la iglesia. He oído acerca de la fe en Cristo Jesús de cada uno de ustedes, las tres virtudes del cristiano, la fe, el amor y la esperanza. He escuchado acerca de la fe de ustedes, del amor en el cual ustedes se conducen y tienen unos por otros, versículo 4, 5, y de la esperanza con la cual ustedes viven, la cual se tiene el Señor reservada en los cielos. Pero miren por qué. Dice, por causa de la palabra verdadera del Evangelio que ustedes han oído. Hermanos, si ustedes no oyen la palabra verdadera del Evangelio, jamás van a tener el fruto que produce el Evangelio. Y hoy en día estamos luchando ardientemente por la verdad del Evangelio. Porque hoy en día no se predica, sino que cualquiera quiere enseñar cualquier montón de cosas, de fábulas. No son mis palabras, son las palabras de los apóstoles, que hoy se pregonan, que hoy se predican, y lo que hacen más bien es pervertir lo que es el Evangelio. Quiero hacer un paréntesis en Gálatas capítulo 1. Un paréntesis, Gálatas capítulo 1. En el versículo 6. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto se han alejado. Mire, ellos habían recibido la palabra. Y Pablo dice, estoy maravillado. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Pablo dice aquí, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse, ¿a qué dice ahí? A otro evangelio. Es que hay otro evangelio, versículo 7. No es que haya otro evangelio. No lo hay. Sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Mira lo que dice luego. Pablo dice, quiero hacer una aclaratoria. Pero si aún alguno de nosotros, lo está diciendo el propio Pablo, me gusta la contundencia de sus palabras, aún si alguno de nosotros, aún si descendiera, imagínense que estemos aquí en el servicio y de repente descendió un ángel. ¡Wow! Y dice, y si aún viniera un ángel del cielo y le predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Porque el evangelio no se puede distorsionar. Dígalo fuerte conmigo, el evangelio no se puede distorsionar. Volvamos entonces a Colosenses, donde nos habíamos quedado. Y Pablo está diciendo, Colosenses, estamos en el 1, versículo 4, creo que estábamos en el 4. Habiendo oído de su fe en Cristo y del amor que tenían a todos los santos, versículo 5, a causa de la esperanza que les tiene guardada en los cielos, porque ustedes han oído la palabra verdadera del Evangelio, verso 6, y que ha llegado no solamente a ustedes, sino que se está propagando por todo el mundo. Y esta gracia, este Evangelio, está produciendo en ustedes y en lo que los están recibiendo fruto, y crece también en ustedes. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿De qué manera
tu vida está reflejando el fruto del Evangelio? ¿De qué manera el Evangelio está creciendo en tu vida? Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando acerca de qué era el Evangelio. Yo estoy seguro que muchos de aquí se recuerdan, ¿cierto? Son muy aplicados. Y quiero que lo definamos todos juntos a manera de repaso. ¿Qué es el Evangelio? Lo primero que las personas dicen son las buenas nuevas, las buenas noticias. Pero eso no puede quedar ahí, porque si a mí me llega uno de ustedes, me llega Andreina, o me llega la señora Iliana, o me llega, ¿cuál es su nombre? Víctor. Pastor Marcel, le tengo una muy buena noticia. ¡Qué bueno! Dígame. No, era eso, que le tengo buena noticia. Ajá, pero ¿cuál buena noticia? No, buena noticia. No, obviamente debemos comprender cuál buena noticia es. Quiero que veamos la definición. Por ahí creo que la tenemos. El Evangelio son las buenas noticias de los hechos históricos salvadores de Cristo. Y Pablo lo explica muy bien en 1 Corintios 15:3. Cuando dice, porque primeramente he enseñado lo que recibí, que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme dicen las Escrituras, que fue sepultado, versículo 5, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ok, alguien puede decir, bueno, sí, ya comprendo eso. No, pero esto no puede ser algo tan simplista y tan reducido, hermanos. Esto tiene que ser algo que produzca en ti asombro, que produzca en ti un impacto, una transformación a diario. La semana pasada presenté una gráfica. Miren la gráfica que presenté la semana pasada. Y yo explicaba que todo comienza en una línea de tiempo, donde cada quien vive su vida. Pero llega un momento donde el ser humano experimenta un antes y un después. Ese antes y ese después es una verdadera conversión. Cuando la persona confesó desde la certeza de su corazón en Cristo. Creyó con el corazón y confesó. Creyó para justicia y confesó para salvación. Amén. En ese momento hay una cruz pequeña. Esa cruz pequeña es la comprensión que él tiene en ese momento del Evangelio. Es una comprensión pequeña. Sí, yo creo que Cristo murió por mis pecados, pero es una comprensión muy pequeña. Pero ahí vemos dos líneas, dos rectas. La parte de arriba tiene que ver con mi conciencia creciente de la santidad de Dios. Y en la parte de abajo veo mi conciencia creciente de la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, cuando una persona se convierte, obviamente que tiene que tener un conocimiento mínimo de que existe Dios, de que está Cristo, que hay un juicio y que vino a salvarnos, y que soy pecador y necesito ser salvado. Pero la meta es que en la medida que va pasando el tiempo, tu comprensión del Evangelio cada vez tiene que ser más grande y tiene que ser mayor. Por ende, la cruz de Cristo en tu vida tiene que ser más grande, más real, más maravillosa,
más asombrosa, y tu amor por Cristo tiene que ir creciendo. No puede ser igual mi comprensión del Evangelio hoy a hace 18 años cuando creí. No puede ser igual la comprensión del Evangelio hoy, ni mi amor por el Evangelio hoy, que hace 18 años. No puede ser mi amor por Cristo igual hoy, que hace 18 años. Porque en la medida que aumenta mi comprensión, mi amor por Él aumenta. Mi fe por Él aumenta. Mi deseo por Él aumenta. ¿Y cómo aumenta esa cruz? En la medida que crece mi conciencia, ¿quién es Dios? No es que Dios va a crecer más en santidad. Él es santo, santo, santo. Soy yo que en la medida que voy a la palabra, sigo descubriendo quién es Dios. Y me doy cuenta que el Dios de la Biblia es digno de ser temido, de ser reverenciado y de ser amado. Recuerde lo que dijo Salomón: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y yo necesito todos los días descubrir quién es Dios. Ahora, vamos a estar claros, hay muchos que no quieren leer la Biblia. Las tienen en sus casas así, ¿sí o no? Abiertas. Pero no la estudian. Es como un rechazo hacia Dios. No querer descubrir en el fondo quién es Dios. Cuando yo necesito conocer a Dios. Dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cómo adoran a alguien a quien no conocen? Cada quien se hizo un Dios como mejor le parece. Alguien dijo, bueno, yo quiero que Dios sea un Dios pana. No me importa cómo es el Dios de la Biblia, yo quiero un Dios pana. De ahora en adelante le voy a decir chibúo. O le voy a decir Diosito. No, yo quiero un Dios que me complazca en todo. Sí, es que Él me toñequea, ese es mi Dios. No, yo quiero un Dios que no le importe la vida que yo viva, que de igual, sí, que alcahuetee todo lo que yo haga. No, yo quiero un Dios que me dé todo lo que yo pida, que sea como el genio de la lámpara de Aladín. Cada quien se fabricó el ídolo que quería, pero que no necesariamente es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, que en la rebelión de Coré se abrió la tierra y se los tragó a todos. El Dios de la Biblia, que los hijos de Aarón, cuando ofrecieron fuego extraño, vino el juicio de Dios y cayó sobre ellos y murieron inmediatamente. No, ya va. Esos son pasajes que yo no quiero leer en la Biblia. Bueno, pero es que toda la escritura es inspirada por Dios y no vas a tener que arrancarle casi que todas las páginas. Y hacer entonces tu propia Biblia, que diga lo que tú quieres que diga. Sí, yo me quedo con el Salmo 23 y el Salmo 91. Ay, es que es tan lindo. Sí, pero toda la escritura es linda. Y debes atenderla completa. Sé que estas palabras confrontan. Pero ¿qué tipo de personas tú crees que es más confiable? ¿Aquel que te diga lo que solo tú quieres oír para obtener algo de ti? ¿O aquel que te diga la verdad que aunque tú no quieres escuchar, lo hace por una motivación correcta?
Yo sé que hay personas que a lo mejor van a sentirse tentados en no volver más después de una prédica de este estilo. Pero yo tampoco estoy consciente de pastorear a personas que no quieren verdaderamente rendir su vida a Cristo. Porque el Señor me mandó a pastorear sus ovejas, que dicho sea de paso, son de Él. Y Él dice en su palabra que sus ovejas van a oír su voz y le van a seguir. Gloria a Dios. Yo estoy consciente que cuando uno oye esto por primera vez, uno queda como en estado de shock. Pero este tipo de prédica va a ir produciendo un fruto en tu vida. Recuerda que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra. No es cualquier predicación, no. Es por oír la palabra de Dios. Es decir, que si tú te expones a la palabra de Dios, el Señor va a operar en tu vida por medio de su Espíritu. Necesitamos exponernos delante de Dios. Ahora, entonces yo necesito conocer cada día más quién es Dios. Y algo que conozco cada día cuando leo la Biblia es mi naturaleza de pecado. Me doy cuenta de cuán pecadores somos. Me doy cuenta de cuánto ofendemos a Dios. Me doy cuenta de cuánto le faltamos a Dios. Y cada vez que leo la Biblia, llego a una conclusión. Necesito más de ti, Señor. Y necesito tu gracia. Yo necesito la gracia todos los días. Yo necesito hoy, 11 de febrero, de la misericordia de Dios. Yo necesito hoy de la gracia para crecer en amor. ¿Cuántos reconocen que necesitan crecer en amor? Porque hay días que uno amanece como más amoroso. Pero hay días que Fiorella me preguntaba esta semana, Marceli, ¿por qué me has respondido varias veces así? No sé, ¿será que ando en unos días? Y eso que, mi amor, he orado, pero no sé por qué estoy así. Eso me recuerda que necesito más de la gracia de Dios para ser más amoroso, comprensivo, paciente, más misericordioso, más lleno de la gracia, más manso, noble, con más dominio propio, con más lleno de esa paz que produce el Señor. Yo necesito de la gracia todos los días de mi vida. Necesito crecer en la gracia para poder vivir la vida que Dios desea que yo viva. Y eso abarca todo, como esposo, como padre, como pastor, como trabajador, como ser humano. Yo necesito que esa gracia crezca en mí y eso va a ocurrir en la medida que yo me doy cuenta de quién es Dios y de cuánto yo necesito a Dios. Como decía Nicolás Tranchini en uno de los audios que mando en las mañanas, la vida cristiana no es difícil de vivir, es imposible de vivir. ¿Podrías repetir eso? Te lo voy a repetir. La vida cristiana no solamente es difícil, es imposible, porque los estándares de Dios en la Biblia nos damos cuenta que son conforme a su naturaleza. Totalmente altos, perfectos, que en mi condición humana no puedo cumplir. A lo mejor alguien que viene con una mentalidad un poco moralista o legalista, puede que le cause ruido lo que yo esté diciendo,
y me diga, Marcel, yo creo que estás exagerando un poco lo que estás diciendo, y me gustaría que leyéramos Santiago, como para que nos ubique rápidamente en contexto. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. ¿Y quién no ha faltado a Dios? La Biblia dice que no puedo. Jesús dijo, Moisés dijo que cualquiera que adultere, pero yo les digo, cualquiera que codicie con sus ojos, en su mente y en su corazón, ya adulteró. ¿Cómo cumplo ese estándar? Trato todos los días, por su gracia, y crezco en dominio propio. Dios sabe en mi corazón que no quiero ofenderle ni faltarle, pero me doy cuenta de mi propia incapacidad y mi necesidad de gracia. Cualquiera que llame a su hermano necio o fatuo será culpable en el día del juicio. O sea, para Dios, que tú te molestes con alguien y lo llames necio, está a la par de alguien que mató. Eres culpable de homicidio. ¿Y quién no ha dicho en algún momento, a este guaro sí es necio? ¿Cuántos reconocen que necesitan de la gracia? Mira lo que dice Gálatas 3:10, para que sepamos de qué nos rescató Cristo, tomando en cuenta este versículo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿bajo qué? ¿Bajo qué? Maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y dice Moisés, y todo el pueblo de Dios dirá, amén. Pero aquí nadie dijo amén, ¿por qué? Por eso lo dijo Moisés en su discurso, cuando leyó la ley. Dijo, maldito el que no lo cumpla, y todo el pueblo dirá, amén. Y eso es verdad, eso es palabra de Dios. La ley me muestra mi condición de pecado. Y la ley me muestra que necesito un Salvador que me rescate. La ley me conduce a Cristo. Pregunto, ¿cuántos reconocen entonces que necesitamos a Cristo? Mateo 15:19, Jesús lo dice con otras palabras. Dice el Señor, porque del corazón que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, o sea, todo lo que es contrario con los 10 mandamientos, mi corazón tiende a eso. ¿Cuánto de fácil es pecar con la boca? Por eso Salomón dice, hasta el necio pasa por sabio cuando guarda silencio. Y Santiago 3 dice, ¿cuánto daño puede hacer la lengua? Ese es el corazón del hombre. Volvamos a la gráfica. Es decir, en la medida que yo voy leyendo la Escritura y la voy meditando, me doy cuenta de cuán pecador soy, de cuán santo es Dios, y me hace admirar más la obra de Cristo y hace que mi gratitud por Cristo sea mayor. Pero ¿qué pasa? Imagínate a alguien que no ha comprendido el Evangelio o que se quedó sin seguir comprendiendo el Evangelio. ¿Qué va a pasar con la cruz? Se va a quedar reducida, achicada en el tiempo. Vamos a ver la gráfica del día de hoy. Ahí, se quedó
como pasmada la cruz. En vez de seguir creciendo y seguir produciendo fruto, se quedó pequeña. La reducción de la cruz. ¿De qué manera estoy reduciendo la cruz? Existen dos formas de reducir la cruz. Aparentando o intentando cumplir por mis propios méritos. ¿De qué forma aparentando? ¿De qué forma aparentando? Ya te voy a poner varios ejemplos. Cuando enaltezco mi propia justicia pensando de mí como que si fuera en realidad yo mejor. Algunos ejemplos. Fingiendo. Cuando fingimos. Cuando decimos, no, yo no soy tan malo así. No, yo no soy tan malo como lo estás diciendo. No, te estás pasando de la raya. ¿Cómo son las discusiones de los esposos? Es que tú, ya va, espérate un momento. No, acuérdate que yo también. Yo no soy, en otras palabras, yo no soy tan malo como tú lo estás diciendo. Ahora imagínate una discusión con alguien que esté claro en el Evangelio, que cuando le digan, has hecho esto y esto, tienes razón. Esa es mi condición. Pero hoy voy a Cristo para que su gracia me siga transformando y me lleve a ser y a vivir como Él me diseñó y me llamó a ser. La esposa va a decir, ¿a qué iglesia estás asistiendo para ir también? No, gloria a Dios. Es Cristo quien hace su obra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces, cuando fingimos, es que tú sí eres desconsiderado. Pero si analizamos bien, ¿cuántas veces sí somos desconsiderados? Entonces, ¿para qué te defiendes? Soy peor de lo que la gente cree. Eso es lo que me enseña la Biblia. Yo estoy aquí por su gracia, hermanos. No por mis méritos. ¿Quién por sus propios méritos se puede parar y decir yo? Ni uno. Dice Romanos 3:10 que no hay ni uno solo, que busque a Dios. No hay ni uno que haga lo bueno. Es más, alguien puede decir, no, para no pecar, me voy a internar en una montaña lejana donde no voy a tener conexión con nadie, ni con las redes, ni con personas, y voy a vivir en lo más recóndito y escondido para no pecar. ¿Y quién te dijo que tu problema está afuera? Tu problema está dentro de ti, en tu propio corazón. Por eso la obra de Cristo tenía que ser, como dice el profeta Ezequiel, en una operación del corazón, dentro de cada uno de nosotros. El mal no está afuera, el mal está dentro de ti mismo. Jeremías decía, cuán perverso y engañoso es el corazón del hombre. No tiene remedio. Humanamente no tiene remedio. La única forma, así usted vaya al psiquiatra, al psicólogo, a donde usted quiera ir, hermano, el único que puede hacer la obra salvífica es Cristo. Porque no hay otro hombre, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solo Jesucristo hombre. ¿Cuántos pueden decir amén a eso, no? Otra forma
de aparentar. La primera es fingiendo, ¿verdad? Otra que puse, cuando nos ponemos a la defensiva y no me gusta que me critiquen de mis debilidades y pecados. No me gusta que me critiquen, no me gusta que digan mis debilidades. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque te gusta quedar bien delante de la gente. Porque te encanta tener una buena reputación. Porque te encanta ser reconocido por los hombres. Esa es una lucha que tenemos con nuestro propio corazón. Porque nuestro corazón tiene necesidad de sentirse aceptado, reconocido. Y por eso cuidamos de una buena reputación. Pero imagínate que puedas ser libre de eso y que ya no tengas que vivir para aparentar. Me dan risa los artistas a veces en las redes cuando salen grabándose y dicen, sí, hoy voy a salir sin maquillaje. Y muchas veces hasta asesorados por aquellos que asesoran en el tema del branding, es decir, de marca personal, porque hasta así vende más. Y ellos aún cuando lo hacen quieren causar una buena impresión. Pero imagínate que verdaderamente seas libre de eso, que no necesitas impresionar a nadie, por cuanto Cristo, por medio de Cristo, ya fuiste aceptado por quien deberías verdaderamente buscar tu aceptación, que es el Padre. Gloria a Dios. Pero cuando no tengo la aceptación de Dios, mi corazón va a buscar la aceptación de la gente. Porque de alguna manera, de alguna forma, necesito satisfacer la necesidad de aceptación. Y por algún lado la tengo que buscar. Es como la necesidad de amor. Mi amor, ¿tú me amas? Dime que me amas. Recuérdame que me amas. ¿Por qué tanto deseo? Porque es una necesidad del ser humano. Y que como no la estás buscando en la fuente correcta, la quieres buscar en fuentes que no tienen la capacidad de suplir esa necesidad. Yo amo a mi esposa, pero aún mi amor es imperfecto. Mi amor es imperfecto. Mi amor a veces es por conveniencia. Hay días que soy más amoroso que otros. Hay días que soy más considerado que otros. Hay días que soy más romántico que otros. Hay días que amo porque debo amar. Porque no me provocaba amarla ese día. Y más si me dio ciertas actitudes o palabras que me incomodaron. Porque es un amor imperfecto. Pero el amor que produce Dios en mí, que es el amor ágape, me sigue transformando. Y me hace amarla por la gracia de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por ese amor, que es el amor que produce Dios, que derrama Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por eso necesitamos la gracia todos los días de nuestras vidas. ¡Aleluya! ¿De qué forma también aparentamos escondiéndonos? Nadie me toca el teléfono. ¿Qué escondes? Es más, cuando alguien dice que nadie me toque el teléfono, lo que estás diciendo es que estás escondiendo algo. O sea, eso es lo que estás diciendo. No, es que le está buscando las 5 patas al gato. Porque seguramente hay razones.
Pero el ser humano se esconde. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en bachillerato y sacaba 20, yo quería ponerla en la nevera. Y la ponía en la nevera. Y esa semana tenía que aprovechar de pedir salidas, dinero, todo lo que quería. Mamá, acuérdate que, papá, el 20, tienes que premiarme. No vas a premiar al hijo tuyo que se esfuerza y te hace caso. Pero cuando salía raspado, esos exámenes no aparecían. Los rompía y los botaba. Porque esa es nuestra condición. Escondernos. ¿Por qué Adán, cuando se dio cuenta que estaba desnudo, se escondió de Dios? Como que si se pudiera esconder de Dios. Porque eso es parte de la condición caída del hombre. ¿Por qué las iglesias no están llenas? Pero este fin de semana las playas van a estar abarrotadas. Y Cristo es más hermoso que cualquier paisaje. Pero no van a venir a Él porque más bien se quieren esconder de Él. Porque el que hace lo malo no se acerca a la luz para que sus obras no sean expuestas. Pero aquel quien está en luz se va a buscar acercar más en luz para que la luz resplandezca con más fuerza. En la medida que yo crezco en Cristo, más mi deseo de crecer y de acercarme a Cristo por la obra que Él está produciendo en cada uno de nosotros. ¿De qué otra forma? Cuando exageramos, ¿conoces personas que les encanta exagerar? Las mujeres tienen fama de que exageran más de la cuenta. Pero no me voy a meter en esos rollos aquí, ¿verdad? Hay hombres también, ¿verdad? Mi esposa no, mi esposa es muy, los que la conocen se dan cuenta que yo soy más alborotado que ella. Ella es más serena, más prudente. Y ella dice, pero ¿cómo te comportas así? ¿Cómo puedes hacer así? Pero en el fondo le gusta porque por algo se enamoró de mí. Si no, no se hubiese casado con alguien así, ¿verdad? Pero ella también exagera. Estamos manejando y de repente, Marcel, mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? Ay, mira ese bebé tan lindo que va en ese coche. Fiorella, tienes que, o sea, tú me hablas así, voy a girar, voy a hacer algo, puedo generar un accidente. Tienes que tener cuidado, ¿verdad? Porque tendemos a exagerar. Ahora, ¿por qué la gente exagera? Cuando tendemos a pensar y a hablar mejor de nosotros, de lo que realmente somos. Dígame los pastores, hermanos. Alguien dijo, los pastores no son evangélicos, son evangelásticos. Porque cuando dan reporte, ¿cuántos habían? Como 1000. Y no llegaban a 300. ¿En serio 1000? 2000. Habían 2000, 3000 habían. Pero si el salón le caben son 500, ¿cómo hacían? ¿Por qué exagerar? ¿Por qué queremos ser justificados o admirados por los hombres? Cuando deberíamos buscar nuestra respuesta solamente en el Señor. Eso es parte, volvamos a la gráfica, de reducir la cruz. Ahora, ¿de qué forma, vámonos a la parte de arriba, de qué forma buscamos cumplir? Es como pretender que por nuestra propia justicia voy a alcanzar el favor de Dios. Es que ya va, yo vengo de 40 días de ayuno. ¿Qué quieres decir con eso? Pero venimos de esa cultura. No, pastor, pero ya va, ¿cómo va a decir algo? El ayuno. Necesitamos comprender la Biblia de una manera diferente.
Porque la gente que no, voy a ayunar para que Dios me dé esto. Esa es una mala aplicación de la Biblia. Estás diciendo que tú vas a cambiar al Dios inmutable porque Dios se complace más con tu barriga vacía que llena. Eso es como decir, voy a caminar 10 cuadras arrodillado. O sea, ¿tú crees que Dios se complace porque te rompa las rodillas? O sea, ya va, hermano, vamos a pensar un poquito más allá desde la Biblia. Somos religiosos por naturaleza. No, es que tienes que orar a las 3 de la mañana, porque a las 3 de la mañana, y como yo oro a las 3 hasta las 5, soy más espiritual. Hermano, de todo hacemos un ídolo. Nuestra propia justicia, dice la palabra en Isaías, que son trapos de inmundicia. El fariseo decía, gracias Dios, porque no soy como este publicano, porque diezmo de todo lo que tú me das, ayuno 2 días por semana. Y el publicano lo que decía era, Señor, sé propicio, que soy un pecador. Y dice que este publicano volvió justificado, mientras que el fariseo no. El cumplir es un pensamiento farisaico, como creyendo que por mis propios méritos yo voy a obtener a. Y eso pasa porque hoy en día se ha dejado de predicar el Evangelio, cuando el Evangelio es solo por gracia. Estoy hablando enfocado a evangélicos. Y queremos prescribir cosas que ni siquiera la Biblia dice. Porque por eso me voy a hacer más santo. No, más bien estás violando la palabra. Y estás mandando algo que ni siquiera la palabra dice. Entonces yo necesito preguntarme bien, ¿de qué manera es que yo busco cumplir ciertas cosas para creer que con eso estoy ganando el favor de Dios? Una, yo sí predico sana doctrina, y como predico sana doctrina, nosotros sí somos la iglesia. Hermanos, todo es por gracia. No, ya va, espérate. Yo sí, porque yo sí cumplo, todo es por gracia. No, ya va. Mira cómo yo sí trabajo y cómo Dios me bendice mi finanza. Aún los apóstoles, siendo pobres, la bendición de Dios estaba sobre ellos. Tú no puedes medir la bendición de Dios solo en términos monetarios. ¿Sabes cómo se llama eso? Evangelio falso de la prosperidad. Y eso no es el evangelio. ¿Sabe qué enseña el evangelio? A que aprendas a contentarte cualquiera que sea tu situación. ¿Cuántos están agarrando la palabra? Otro. Vamos a poner varios. No, yo sí tengo una familia. Deja la jactancia. No, es porque yo sí tengo más intelecto. Todo es parte de la gracia de Dios. Y yo debo aprender a vivir agradecido todos los días de mi vida. Lo que pasa es que cuando nos tocan ciertas cosas, pero ¿sabe qué dijo Jesús? Ustedes cambiaron mi palabra por sus tradiciones. Está como aquel hombre que cuando estaba recién casado, su esposa le sirve un pescado bien sabroso, ensaladita, puré, su pescado, pero el pescado venía picado, sin la cola y sin la cabeza, y él le encantaba comérselo completo y disfrutar su plato, y le dice a su esposa, mi amor, no entiendo, ¿por qué le quitaste la cabeza y la cola al pescado?
es porque es malo, mi amor. No puedes comer eso. ¿Cómo que es malo? Yo siempre lo he comido así. No, es malo. No puedes comerlo. ¿Y quién te dijo eso? Eso es malo y punto. No, pero ¿quién te lo dijo? Mi mamá. Ah, bueno, voy a preguntarle a la suegra. Y entonces va para que la suegra. Suegra, ¿cómo que el pescado le quita la cabeza y la cola si es tan sabroso? No, es que eso es malo, yerno, no coma eso. Pero deme una explicación por qué es malo. Eso es malo y así yo lo aprendí. ¿Y quién se lo enseñó? Mi mamá. Tuvo que ir a que la abuelita, ¿no? Explíqueme cómo que es malo comerse la cabeza y la cola del pescado. No, es que yo tenía un sartén muy pequeño. Y como tenía un sartén chiquitico, le cortaba la cabeza y la cola. Y hay cosas que nosotros lo volvemos un dogma cuando no lo es. Pero es deber de todos nosotros ir a Cristo, ir a la palabra, si de verdad somos hijos. Y preguntarnos verdaderamente en quién hemos creído y si estamos creyendo lo que la palabra de Dios dice. Yo te hago la pregunta, ¿estás dispuesto a ser transformado por Dios? ¿O en lo profundo de tu corazón tú no estás dispuesto a ser transformado por Dios? Ponga la mano en su corazón y diga conmigo, Señor, yo reconozco que necesito completamente ser transformado por tu gracia. Que yo necesito tu justicia. Y confío completamente en ti. En el nombre de Jesús. ¿Sabes? No necesitas ni aparentar ni cumplir. Volvamos a la gráfica anterior. Lo único que necesito es creer en lo que Cristo hizo por mí. ¿Sabes? Los estándares de Dios son tan altos, tan altos, tan altos, que no hay, o sea, tan alto, tan alto, tan alto, que es imposible para el ser humano cumplirlo. La pregunta es, entonces, ¿cómo Dios resolvió eso? Sabiendo que el hombre era culpable, el pecador. Bueno, como era tan alto, tan alto, tan alto, él mismo se tuvo que hacer hombre y cumplirlo por cada uno de sus hijos, por cada uno de sus ovejas, por cada uno de sus escogidos. Y cumplió lo que yo humanamente no podía cumplir. Por eso soy salvo solo por los méritos de Cristo. Y damos la gloria a Dios por eso. Ahora, alguien puede acceder a esto, pero la salvación es un don de Dios, es un regalo. Dice Efesios 2:8. Alguien puede decir, sí, Cristo murió por mí, pero ya va, volvamos a Colosenses 1:6, a ver si hemos permanecido verdaderamente en la fe. Pero en el verso 6 dice, esta gracia que lleva fruto y crece, ya va, ¿esta gracia está produciendo fruto en tu vida? ¿Está creciendo en tu vida? Porque si esta gracia no está produciendo fruto, si esta gracia no está creciendo en ti, significa que tal vez ni siquiera has conocido al Señor. Porque cuando alguien conoce verdaderamente al Señor, es transformado. Mira lo que dice Filipenses 1:5, y con esto termino. Filipenses capítulo 1, versículo 5.
Quiero leerlo tal como lo tengo. Ya le voy a decir la versión. En la Nueva Versión Internacional. Dice así: porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahora el verso 6. Y estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dele una palmadita al que tenga a su lado. Dígale: mi oración es que conozcas a Cristo. Y si conoces a Cristo, Él promete perfeccionar la obra en ti. Y no dejarte igual, sino transformarte. Es decir, cada día tus ojos se van a abrir más. Y vas a reconocer que necesitas a Dios. Y vas a decir: esas palabras me chocan, pero sé que en el fondo tiene razón. Y necesito ser transformado. Necesito a Dios. Necesito que el Señor me cambie, que el Señor me transforme. Y voy a ir a Él. Porque necesito vivir una vida centrada en el Evangelio. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, hermanos. Recuerde que aquí todos estamos siendo tratados. Yo prediqué el año pasado una serie llamado No somos una boutique, somos un hospital, ¿se acuerda? Y dije que todos estamos siendo tratados por Dios. Vamos a ir leyendo desde el versículo 1. Vamos a orar con la Biblia, según lo que hemos estudiado hoy. Desde el versículo 3. Vamos a mirar los monitores. Señor, oro por todos mis hermanos, por la gracia tuya, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en la cual ellos han creído y por el amor que sigue creciendo en ellos, en el cual se conducen, por la esperanza del Evangelio que los aguarda en los cielos, por cuanto han oído y recibido la verdad del Evangelio, y que la palabra sigue creciendo, Señor, y produciendo fruto en ellos, y la comprensión de ellos cada día crece, por haber conocido la gracia de Dios en verdad. Gracias, Señor, quien también hoy hemos declarado tu palabra en amor por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y por eso no cesamos de orar para que todos puedan ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría y con toda inteligencia espiritual, para que puedan y podamos vivir de una forma digna de Cristo, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, creciendo cada día más en el conocimiento de nuestro Dios, fortalecidos con su poder y conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad, con gozo, sabiendo que nos capacitó para participar de la herencia de los santos en luz. Por lo cual el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Sabiendo que Cristo es la imagen del Dios invisible, el que está como quien es la preeminencia de toda la creación. Y
y por el cual subsisten todas las cosas, las cuales están en el cielo y en la tierra, sean visibles e invisibles, tronos, potestades, dominio. Todo fue creado por Cristo y para los propósitos de Cristo. Por lo cual subsisten todas las cosas, Señor. El cual es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Gracias, Señor. Por cuanto te agradó que en Cristo habitara la plenitud de la deidad. El cual, por medio de Él, hemos sido reconciliados con el Padre. Y hoy podemos gozar de la paz de Dios. Todo a causa de los méritos de Cristo. Habiendo traído la paz entre nosotros con el Padre, mediante la sangre de la cruz. Cuando en otros tiempos éramos extraños y enemigos de Dios, cuando nos conducíamos en nuestras malas obras, pero ahora hemos sido reconciliados con Dios. En su cuerpo, a causa de la muerte de Cristo, hemos sido justificados en su resurrección para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, para que podamos permanecer fundados, anclados en Cristo, firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio, la cual hemos oído. Y por eso te damos las gracias, Señor, y queremos que tu gloria sea por siempre. En Cristo Jesús, amén y amén. ¿Cuántos se gozan en el Señor, hermano? ¡Aleluya! Cristo vive.